Inicia. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar especializado sobre las 6 claves de la gestión de riesgos. Es un gusto saludarlos desde la Ciudad de México. Veamos la primera diapositiva para empezar este emocionante webinar con todos ustedes. ¿Sabías que 68% de las empresas fueron encuestadas por FDA el año pasado? Declararon haber tenido hasta 5 incidentes de alto riesgo en el año. Y además, que no cuentan con un sistema preventivo basado en riesgos. ¿Sabías que el pensamiento basado en riesgos ahora está presente de forma armonizada en todos los sistemas de gestión ISO, en las nuevas versiones de las normas, y otros estándares como BRC, IFS, FCC 22000 y la nueva versión de ISO 22000? Suena interesante, ¿verdad? ¿Qué vas a descubrir en este webinar? Bueno, esta ocasión hablaremos del pensamiento basado en riesgos, cómo evaluar los riesgos adecuadamente y cómo hacer un plan de evaluación y seguimiento de riesgos de forma eficaz. ¿Todo listo para comenzar? ¿Suena interesante el temario? Es un gusto presentarte, está con nosotros, nos acompaña desde Venezuela, Keila Soteldo. Ella es máster en Ingeniería Metalúrgica, es consultor en KIM Consultores, delegado del grupo INLAC en Venezuela, y tiene más de 30 años de experiencia como auditor líder en sistemas de calidad, seguridad y medio ambiente. Es auditor certificado por ERCA y por AFNOR, y es cofundadora de la Red Internacional de ISO Expertos. Bienvenida, Keila, con nosotros. Bienvenida, estamos aquí esperando para poder dar este maravilloso webinar. Muy bien, pues permíteme presentarme. Contigo está Carlos Carrillo, desde la Ciudad de México. Químico farmacéutico biólogo con especialidad en microbiología. Auditor y consultor con 25 años de experiencia en sistemas de gestión de calidad, buenas prácticas, HACCP e inocuidad. Soy socio fundador de Apoyo Consultivo y de la Red Internacional de Líderes de Inocuidad en América. Formador y conferencista online y miembro de la red de ISO Expertos. Es un gusto estar con ustedes. Te invito a que tomes nota, dice un viejo refrán, que más vale un lápiz corto que una memoria larga. Te invito a que tomes nota para que descubras lo que vas tomando de interesante en cada módulo. ¿Qué aprendizaje útil vas adquiriendo y cómo lo puedes llevar a la práctica? Toma nota desde ahora mismo, porque los aprendizajes se pierden si no se fijan. También te invito a que no nos dejes solo. No nos dejes solos. Participa. Aquí en el chat puedes colocar tus preguntas, cualquier idea que tengas, dudas o comentarios serán bien recibidos. Y bueno, por haberte inscrito y por haberte registrado el día de hoy con nosotros, tengo un regalo muy especial para ti. ¿Quieres saber de qué se trata? ¿Te gustaría conocerlo? Pues tendrás que esperar un poquito. Sé que tienes la curiosidad de saber de qué se trata,
Te lo revelamos más adelante. Acompáñanos hasta el final de este webinar y te revelaremos cuál es tu regalo. Muy bien, pues paso la bolita y tú quedas al bat, Keila, para que nos digas cuál es el pensamiento basado en riesgos. Adelante. Ok, ya estoy tomando la bola y ya estoy lista para el comienzo. Vamos a hablar como primer punto sobre lo que es el pensamiento basado en riesgo. Uno de los principales cambios en la revisión de los diferentes sistemas de gestión es establecer un enfoque sistemático al riesgo, ¿ok? En lugar de tratarlo como un único componente de un sistema de gestión de la calidad. Aparece entonces a relucir en la palabra o la expresión del pensamiento basado en riesgo. Pero déjenme explicarles algo. Esto no es algo nuevo, sino que siempre el sistema de gestión se ha pensado en la parte de riesgo, pero no estaba tipificado, siempre lo manejábamos como estas acciones preventivas que teníamos que hacer durante los sistemas de gestión, tanto de calidad como de ambiente, como de seguridad. Hablamos entonces que el pensamiento basado en riesgo es algo que todos hacemos automáticamente. Entonces, un punto importante que tenemos que dar y resaltar es que tenemos que quitar ese miedo, ese paradigma del bendito riesgo, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Dónde está la hoja? ¿Cómo lo estoy manejando? Porque vamos a ir viendo este pensamiento basado en el riesgo, que es algo que todos lo hacemos de una manera inconsciente, automáticamente y a menudo para obtener un mejor resultado. Nos vamos entonces a eliminar ese miedo, ese paradigma que tenemos de que es el riesgo, de cómo lo voy a hacer, sino que vamos a ir pensando inicialmente qué es el pensamiento basado en riesgo. Visualicen ustedes la figura que tenemos. Este es un ejemplo en el cual yo quiero cruzar la calle, ¿ok? Y para yo hacer esto, ¿qué hago? Observo el tráfico antes de hacerlo. Yo no caminaré delante de un auto en movimiento, porque estamos viendo que yo estoy atravesando esa calle. Este ejemplo nos lo coloca la ISO en un documento público que lo hacen de manera de poder explicarnos cómo es ese pensamiento basado en riesgo. Luego hablamos también que el riesgo es considerado desde el principio y a lo largo de toda la norma, haciendo la acción preventiva parte de esa planificación estratégica, así como lo son la operación y la revisión. Entonces vamos a ir pensando en este pensamiento basado en riesgo. Y como estamos manejando de lo que es un riesgo, ya sabemos que riesgo es la incertidumbre de lograr un objetivo, yo voy a partir de unas premisas. Tengo una reunión a una determinada hora, ¿ok? Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Mi objetivo es llegar temprano a mi cita, ¿sí o no? Porque ya yo la tengo pautada y va a ser el objetivo. Entonces, cruzar la calle directamente me podría dar la oportunidad de llegar al otro lado rápidamente, pero yo también sé que si yo no tengo ese pensamiento a riesgo, esa manera de prevención, yo pudiese tener una lección. ¿Por qué? Porque hay carros en movimiento. Entonces, fíjense que estamos viendo que mi objetivo es llegar temprano a mi cita, es lo que yo quiero, ¿ok? Para ello estamos apuntando que adicionalmente visualizo a mano derecha que tengo una pasarela. Esa pasarela me pudiese demorar
porque tengo que subir las escaleras, caminar y pudiese retrasarme en el tiempo. Pero me reduce esas probabilidades de ser herido por un coche. Esto es un pensamiento que siempre lo hacemos nosotros. Entonces, el pensamiento basado en riesgo se basa en que siempre tenemos que tener en cuenta cuáles son esas actividades o esos eventos que me pudiesen generar que yo no llegara temprano a mi cita. Vamos a pasar rápidamente de la parte de riesgo para que ustedes vean qué es lo que estamos chequeando. El riesgo sería llegar tarde, también podría ser perder el transporte, también pueda tener que cuando yo esté caminando por cuestiones de la parte de clima, yo pudiese tener un resbalón y pudiese caerme, pudiese también tener lo que son una lesión, ser atropellada y hasta la muerte. O sea, que uno llega y dice, por eso es que cuando uno pasa a la calle, uno siempre está en ese pensamiento basado en riesgo. Luego, si yo cruzo la calle, que está muy transitada con muchos coches veloces, hay un punto importante que tenemos que ir pensando, que los riesgos no son iguales. O si la calle es pequeña y con pocos carros en movimiento. Si visualizamos nosotros la fotografía, vemos que tenemos vehículos en los dos sentidos, ¿ok? Y tenemos como un camino peatonal que no está demarcado, pero que ahí la mayoría de las personas están pasando, ¿ok? Y pudiese ser que yo tengo que chequear que hay pocos carros en movimiento. También visualizo movimientos de personas y sabemos que mi objetivo es llegar temprano. Pero dentro de esa parte de llegar a mi reunión, yo tengo también oportunidades. Vamos a ir viendo qué oportunidades tengo manejando este pensamiento. Usar el puente, ¿ok? O sea, si yo uso el puente, yo me voy a evitar algún resbalón, alguna lesión, algún atropellante, ¿ok? Luego también tengo que una oportunidad es verificar que no tenga automóviles en movimiento. También pudiese ser que yo pase en la calle esperando a los semáforos de manera de yo salvar la vida. Entonces, algo que es importante es que cuando estamos hablando del pensamiento basado en riesgo, ¿qué me está pidiendo el sistema? Primero, que yo identifique cuáles son los riesgos y las oportunidades. ¿Pero de qué? Dependiendo del contexto. O sea que nosotros cuando tenemos en nuestros sistemas de calidad, de ambiente, de inocuidad, de alimento, tengo que ir pensando en esta parte de riesgo. Entonces, ¿qué se entiende entonces por pensamiento de riesgo? Hablamos entonces de que en la nueva versión se hace explícito y está presente en todo el sistema de gestión. Luego, también me asegura que el riesgo se considera desde el principio y durante todos los enfoques por proceso. Ya sabemos que todos nuestros sistemas de gestión tienen un enfoque a proceso y por efecto de lo que estamos apuntando de esa identificación de esos riesgos y oportunidades que va a depender del contexto de la organización, yo voy a tener muy ligado, muy alineado en algunos procesos, algunos que tengan un impacto mucho mayor a riesgo que otros. Luego, la forma de acción preventiva de la planificación estratégica. Estoy pensando que ahora son esos eventos que me pudiesen generar incertidumbre para yo lograr de cumplir mi objetivo y estoy en este pensamiento estratégico y estoy colocando de conocer el riesgo. Pero fíjense que algo que es importante, que cuando las organizaciones y la alta dirección le estamos exigiendo que tienen que tener ese enfoque y ese pensamiento del riesgo, ellos tienen que saber qué es el riesgo. Y algo que es importante, que no lo dice la norma 9001, pero sí lo dice la 31000, que es cuál es el apetito de riesgo que tiene la alta dirección. ¿Ok? Entonces, van a haber ciertos términos para saber
cómo la organización, dependiendo de su apetito, nosotros vamos a hacer un determinado tratamiento. Luego también hablamos que el riesgo siempre es tomado en cuenta como un sentido negativo. Y la idea que estamos apuntando es que no todo es negativo, porque también voy a tener en ese análisis, voy a tener ubicado lo que son las oportunidades. Entonces, fíjense que cuando estoy pensando en el riesgo, lo primero que tengo que hacer es identificar riesgos y oportunidades que va a depender del contexto. Luego voy a analizar y voy a dar prioridad a esos riesgos y oportunidades. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué es aceptable y qué es inaceptable. Ejemplo, cuando yo vuelvo otra vez, el mismo ejemplo de pasar la calle, es inaceptable, compañero, de que yo salga lesionado cuando yo pase una calle, ¿ok? Y también es inaceptable que yo llegue tarde, porque el objetivo era a una determinada hora. Entonces, tenemos que equilibrar muy bien qué es el contexto que yo estoy manejando y algo que es importante, tengo que planificar estas acciones para abordar los riesgos. O sea que cuando yo esté pasando la calle, yo tengo que haber pensado y empiezo inmediatamente a hacer unas acciones. Estas acciones van a estar abordándose ¿para qué? Para evitar o eliminar el riesgo. Y también cómo lo puedo mitigar. Entonces estamos hablando que en este caso, si yo no quiero salir lesionada o atropellada en el carro, pues yo voy a tomar ciertas acciones, como serían visualizar que no esté pasando los vehículos, visualizar que pase con varias personas, o sea, o sencillamente hago una oportunidad de que me voy y paso por la pasarela. Entonces, esta parte de planificar, luego yo tengo que chequear esa toma de acciones, ¿ok? Que me voy a mover en la calle y voy a visualizar que en verdad todo lo que yo, esas medidas preventivas que yo he pensado, lo realice. Una vez que yo haya terminado y que haya pasado la calle, fíjense, pase la calle ileso y a tiempo, ¿qué estamos apuntando aquí en el pensamiento basado en riesgo? Que el plan funcionó y que se evitó los resultados no deseados. ¿Cuáles los resultados no deseados? Era que me cayera, que llegara tarde, que tuviera un accidente. Entonces, en este caso, fíjense que este es el pensamiento basado en riesgo. Continuando también con la siguiente lámina, el pensamiento basado en riesgo. Y vemos entonces que la norma especifica, en el caso específico de la norma 9001, lo arranca desde el capítulo 4, que estamos hablando del contexto, y luego hay un capítulo 6, que es la planificación e implementación de las acciones para abordarlo. Entonces, punto importante que nosotros tenemos que empezar a quitarnos ese miedo, ese paradigma de que es algo complicado, porque en verdad es algo que la alta dirección y que los dueños de los procesos siempre lo han trabajado. Lo único es que ahora la norma me pide cómo lo determino, ¿ok? Luego hablamos que el concepto de acción preventiva se expresa mediante el uso de ese pensamiento de riesgo y se formula en diferentes requisitos de los sistemas que estemos manejando. Como punto importante, y quiero que quede bien claro en este webinar, es que no hay ningún requisito en cuanto a métodos formales para la gestión del riesgo, ni tampoco ningún proceso documentado de la gestión de riesgo. Cada organización va a decidir si desarrolla o no una metodología de gestión de riesgo en función de los requerimientos de la norma. Entonces tenemos que ir a estar bien claro que en base de varios sistemas de gestión tengo que ir pensando si me están pidiendo pensamiento de riesgo o me están pidiendo gestión de riesgo. Pero el pensamiento de riesgo es lo que yo le estoy explicando. Vamos a resumir rápidamente en el diagrama a continuación
¿Qué sería ese pensamiento de riesgo? ¿Qué es lo que está pidiendo la norma en el caso de calidad? Fíjense, muy sencillo. Si yo pienso en riesgo, lo primero que tengo que conocer es analizar el entorno de la organización. También tengo que analizar y determinar las partes interesadas pertinentes que me pueden afectar el cumplimiento de mis objetivos, ¿ok? Y de mis productos y servicios. Y otro punto importante en esta parte del pensamiento de riesgo es yo tener identificados los procesos con los cuales yo voy a abordar esa situación. Entonces, eso es punto importante de ese pensamiento de riesgo. Luego empezamos a analizar cuáles son las fuentes que originan un determinado evento. Y podemos hablar de un evento o de un suceso, de manera que me pudiesen afectar positiva o negativamente el cumplimiento de mis objetivos. Fíjense que en el diagrama que estamos haciendo, estoy colocando que el riesgo principalmente es la multiplicación de la consecuencia por la probabilidad. En este caso lo manejaríamos como riesgo. Pero cuando yo estoy hablando sobre beneficios por la probabilidad, también pudiésemos estar hablando de la parte de oportunidad. Entonces, luego que yo tengo que tener el riesgo y conocer si es riesgo bajo, alto, bajo, y que lo puedo hacer por diferentes metodologías para yo apreciar el riesgo, ¿ok? Yo lo puedo hacer con algo tan sencillo como qué pasa si, o sea, que la gente lo empiece a analizar, o hacerlo tan complicado con una matriz de Monte Carlo, en la cual tengo que tener mucha información estadística. Entonces, ya estamos viendo que la metodología va a ser hecha, va a ser utilizada por las diferentes empresas. Una vez que yo tengo mi nivel de riesgo, que Carlos nos lo va a indicar más adelante con la matriz de riesgo, ¿ok? Que es la probabilidad por la consecuencia, ¿ok? Yo tengo que priorizar para abordar acciones. Y esa priorización va a ser el tratamiento que le voy a dar a las posibles sucesos que me pudiesen generar un incumplimiento positivo o negativo, un incumplimiento negativo del objetivo, o también podría ser una oportunidad de negocio. Entonces, y algo que es importante es ese seguimiento continuo, ¿ok? Que siempre vamos a repetir durante varios días, durante varios momentos, para ver qué está pasando. Entonces, fíjense que este pensamiento basado en riesgo lo estamos tomando con el ejemplo de cruzar la calle, porque estamos utilizando un documento de la ISO, documento oficial, que es el número N1222, en el cual ella nos lo explica de una manera bien sencillita. Entonces, ahora vamos a pasar ya no solamente en el pensamiento de riesgo, vamos a pasar en lo que es la gestión de riesgo, para lo cual voy a dejar a Carlos para que nos los explique. Muy bien, muchas gracias, Keila. Bueno, pues vamos a ver cómo se evalúan los riesgos adecuadamente. ¿Cuál sería una de las metodologías que podemos llevar a cabo? Y la importancia de hacerlo de esta manera. Primero que nada vamos a tipificar qué es el riesgo. De acuerdo a la norma 31.000, que es la norma de gestión de riesgos, nos define que el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de nuestros objetivos. Si la empresa tiene objetivos de calidad, objetivos de inocuidad, objetivos de seguridad o de medio ambiente, la incertidumbre son esos efectos desconocidos que pueden estar interactuando sobre nuestros procesos para impedir que alcancemos el objetivo deseado. Recordemos que ahora las normas, en sus diferentes versiones, nos están pidiendo alcanzar objetivos y la forma de alcanzarlos, hacer los planes para alcanzarlos. Entonces tenemos
que actuar por procesos. Cada uno de nuestros procesos va a tener una entrada y una salida, un principio y un fin, y las diversas actividades en ellos. Nuestro plan de actividades puede verse interrumpido por la incertidumbre de esos efectos que hasta ahora desconocemos. ¿Qué podemos hacer para minimizar el riesgo? Bueno, el primer paso es identificar los riesgos que están presentes en nuestro proceso, en cada uno de nuestros procesos. El objetivo general va a ser entonces minimizar el riesgo o disminuir los efectos indeseables. Y en el caso de las oportunidades, aumentar la probabilidad de que ocurran y que se logren los objetivos deseados, ¿verdad? Para ello, los pasos a seguir son los siguientes. El primer paso siempre será identificar los riesgos y vamos a actuar por procesos. En cada uno de nuestros procesos, identificar todos los riesgos que pueden estar afectando directamente al logro del objetivo. Haremos una lista completa, extensa, y de todos los riesgos identificados podemos entonces empezar a evaluar cómo nos afectan, en qué grado nos afectan. Para esta evaluación vamos a calcular la probabilidad de que ocurran, la probabilidad de ocurrencia. Esto puede basarse en nuestra propia experiencia, si ya nos ha pasado antes, qué tan frecuente es, o si en industrias semejantes ya existen datos, estadísticas o reportes en la literatura de que ese riesgo es importante. De esa manera calculamos la probabilidad. Ahora, el impacto, hay que tomar en cuenta el impacto o la severidad del daño. ¿Qué tan importante es para nosotros que este evento ocurra? ¿Qué tanto afecta el desempeño de nuestro proceso o el logro de nuestro objetivo? Y de esa manera ponemos un estadístico, un nivel medio, alto, bajo o crítico. Y los podemos numerar del 1 al 4, del 1 al 5, para poderlos evaluar. Otro factor importante será determinar el impacto, la probabilidad y, por supuesto, nuestro nivel de detectarlos, de poder actuar sobre ellos, nuestra capacidad de actuar directamente sobre ellos. Entonces, calculando probabilidad por impacto por nuestra capacidad de detección, es que podemos obtener numéricamente cuál es el riesgo y clasificarlos como bajo, moderado, alto o extremo. Podemos hacer una tablita como esta, en donde vendrá esta matriz de probabilidad por criticidad. ¿En la que sigue? En la que sigue veremos la siguiente lámina, eso es. Lo que nos piden las normas en sus diferentes actualizaciones es que se requiere que la organización identifique los riesgos, los analice, los evalúe y aborde la manera en que serán atacados. La anterior, por favor. No hay ningún requerimiento para implementar un proceso formal de administración de riesgos, es decir, no es necesario contar con un procedimiento escrito o documentado, pero sí es importante identificar, analizar y evaluar la manera en que los vamos a abordar. Para llevar a cabo esta tarea podemos utilizar cualquier técnica o herramienta para la evaluación de riesgos. Dependiendo del ramo de la industria que nos desempeñamos, clásicamente se pueden utilizar varios. Es muy utilizado la técnica de AMEF, el análisis modo, falla y efecto. En la industria alimentaria, cosmética y farmacéutica, el plan HACCP
que es el análisis de peligros y puntos críticos de control. Y en otro tipo de industrias se utiliza el HACCP y una matriz de consecuencias por probabilidades. Cualquiera de estos métodos y técnicas y herramientas nos ayudan a calcular y evaluar los riesgos. Una vez que los tengo calculados, identificados y evaluados, tengo que decidir cuál debo resolver primero. Y es importante priorizarlos, establecer criterios claros de cómo evalúo el impacto y la criticidad de forma cualitativa o cuantitativa, establecer la ocurrencia o probabilidad de que suceda y determinar qué tan complejo es y nuestra capacidad para detectarlos antes, durante y después de la operación. Seleccionar un método adecuado de valoración y darle seguimiento. Para cada riesgo detectado, hacer el cálculo y determinar para nosotros, en nuestro contexto, cuál es más importante y cuáles son menos significativos. De esta manera podemos priorizarlos y establecer un plan de acción fácilmente con menos elementos. La que sigue, por favor. En la lámina siguiente, por favor. Como resumen, digamos que la metodología de la gestión de riesgos nos dice que hay que establecer el contexto, tomar en cuenta los riesgos que están presentes, identificarlos claramente, analizarlos y poderlos evaluar cuantitativamente para determinar cuáles son aceptables, cuáles son más sensibles o críticos para nosotros. Y en base a eso, determinar qué tratamiento les vamos a dar. Todo este planteamiento debe ser algo estratégico, de planeación, con un enfoque de por procesos basado en el riesgo. Establecemos entonces nuestras prioridades y en base a eso decidimos qué tratamiento vamos a llevar a cabo y elaboramos el plan de acciones, ¿no? La que sigue, por favor. Dejo a nuestra compañera Keila Sotelo que nos explique cómo hacer el plan de evaluación y seguimiento. Ok, entonces fíjense que estamos inicialmente pensando en un pensamiento basado en riesgo, que habíamos visto también que teníamos unas pautas o unas partes que teníamos que ir chequeando. Dentro de estos puntos importantes que era ese pensamiento basado en riesgo, fíjense que uno de los principales era el identificar los riesgos y las oportunidades dentro del contexto. O sea, si yo lo hago con el pensamiento basado en riesgo o yo utilizo una metodología 31.000, en las dos me están apuntando esa identificación de riesgos y oportunidades con el contexto. Luego estamos analizando esas prioridades de los riesgos y oportunidades y también nos están apuntando de esa valoración. Vamos a ver entonces en la siguiente lámina que yo tengo que preparar el plan de acción. Si nosotros estamos con la norma 9001, la norma 9001 lo que me pide, y es algo tangible, son las acciones para abordar el riesgo. Entonces, fíjense que cuando yo estoy hablando de tomar estas acciones, si yo estoy bajo la norma 31.000, que es el enfoque de la gestión de riesgo, me dicen que yo voy a tratar el riesgo. Y cuando hablamos de la parte de lo que es el tratamiento de la parte de riesgo, me dicen que va a implicar una selección y una implicación de una o varias opciones. Pero fíjense para qué. Para yo modificar el riesgo. Porque cuando yo lo estoy tratando, yo lo que estoy haciendo son unas acciones para modificar el riesgo. De hecho, la definición de tratamiento de riesgo es proceso destinado a modificar el riesgo.
¿Y qué dijimos que era el riesgo? El riesgo dijimos que podríamos trabajarlo con la matriz de probabilidad por consecuencia, que habían dado estos valores que nos había enseñado Carlos. Por ejemplo, una matriz de 3 por 3, estamos hablando de que me dan un riesgo 9. Yo puedo decir que el riesgo 9 es un riesgo mediano, pero si yo voy a tratar este riesgo, fíjense entonces que yo tengo que hacer acciones para yo destinar a modificar ese riesgo. Y algo que es importante, que una vez realizada esta implementación de este tratamiento, yo tengo que proporcionar y hacer algunos cambios o también generar algunos controles. Y ese tratamiento de riesgo va a suponer esa evaluación continua de lo que está sucediendo, esos niveles de riesgo y algo que es importante, como yo se los había explicado al pasar la calle, si son tolerables o no son tolerables. Si son tolerables, me van a generar un nuevo tratamiento de riesgo y evaluamos la eficacia. Entonces, en cuanto estamos apuntando en términos generales de medidas para abordar los riesgos, yo tengo que ir pensando entonces, una vez que ya yo tengo identificado la fuente de riesgo, ¿ok? Y yo lo he evaluado, ya yo he apreciado el riesgo, ¿ok? Yo puedo evitar el riesgo, ¿ok? Evito el riesgo decidiendo no iniciar o continuar con una actividad que motiva el riesgo. Puedo aceptar o aumentar el riesgo con objeto de buscar una oportunidad. Entonces, esto es importante principalmente cuando estemos analizando lo que es el apetito al riesgo de las organizaciones, porque puede ser la alta dirección, nos puede decir que aunque nos da un resultado de 9, de una matriz de 3 por 3, ellos aceptan ese riesgo, porque ellos saben que ellos están buscando una oportunidad de negocio. Entonces, eso va a ser importante, cómo nosotros vamos a interconectar lo que es ese apetito del riesgo de la organización con esos tratamientos para abordar los riesgos. De todas maneras, esto lo vamos a dar con mucho más al detalle en el próximo seminario que tenemos el 19 de agosto, de manera de poder entrar más al detalle en esos conceptos de abordar el riesgo y de la parte del apetito al riesgo que tenemos. Luego también vamos apuntando de reducir o mitigar sus efectos, pero fíjense, tomando siempre acciones. O reduzco probabilidad, reduzco impacto o reduzco consecuencias. Pero tenemos que irlo manejando. Cambio probabilidades, cambio consecuencias. También estoy apuntando de compartir el riesgo con otras partes. Un ejemplo puede ser incluyendo contrato y financiamiento de riesgo. Y el último punto es que yo asumo el riesgo a fin de encontrar esas oportunidades. Y asumir el riesgo es cuando la alta dirección o el dueño del proceso me dice, estoy consciente de que estoy haciendo esta actividad, pudiese aparecer ese diferente evento, pero yo asumo ese riesgo y lo tengo documentado, que es importante. Entonces, ya sabemos que tanto en el pensamiento de riesgo como en el caso de la gestión de riesgo, yo tengo que abordar ¿cómo es que se llama? Actividades para yo minimizar y cambiar ese valor de riesgo, ¿ok? Y también tendría que manejarlo como un tratamiento de riesgo. Pasamos entonces que ya estamos claros de que yo voy a tratar el riesgo y en el caso de que yo pase la cera, yo lo que estoy manejando es, lo que hago es mitigar el riesgo, porque lo que estoy manejando es que voy a tomar ciertas acciones, ciertas medidas para cuando pase la calle no me vaya a estar atropellada por un vehículo, un autobús o una bicicleta o una moto. Entonces, fíjense en el tratamiento de riesgo que también tenemos que empezar a pensar y a saber cómo lo vamos a manejar. Tengo como evitarlo, reducirlo, mitigarlo, diversificar, transferirlo o asumirlo. Pero en todas estas partes de la parte de tratamiento de riesgo, ya yo tengo que seleccionar esa opción que sea mucho más apropiada, ¿ok? Dependiendo de los controles y de mis características de mi proceso.
Pero como una vez que yo tengo que hacer ese tratamiento, yo tengo que preparar un plan, ¿ok? Porque una de las cosas que me está pidiendo la norma es acciones para abordar el riesgo. Pasamos la próxima lámina y vemos entonces que este plan de tratamiento debería identificar, y oigamos bien, con claridad, el orden de prioridad en que se debería implementar esos tratamientos de riesgos individuales. O sea, que no es que a todos los, así como yo decía, que los riesgos no son todos iguales cuando yo estoy pasando una acera, dependiendo de dónde la estoy haciendo, si es una autopista, si es una calle, si es en un pueblito, yo voy a tener diferentes niveles de riesgo. También ese plan de tratamiento debe identificar con claridad ese orden. ¿Ok? Pasamos a la próxima lámina. Entonces, cuando estamos nosotros, fíjense, planificando esa preparación de ese plan de tratamientos de riesgo, estamos bien claros que yo tengo que darle énfasis a que yo voy a planificar esto para lograr mis objetivos y que cualquier detalle que ya lo he analizado por diferentes metodologías de análisis del contexto, que puede ser el DOFA, puede ser el PESTE, puede ser el PESTE, o sea, de manera de yo poder conocer esa parte del entorno que me pudiesen afectar, yo tengo que estar bien claro que para yo hacer esta planificación, tengo que seleccionar, primero que nada, los diferentes tratamientos que yo voy a aplicar, la tengo que priorizar. Luego, ¿qué voy a hacer? ¿En qué actividades estoy haciendo? ¿Qué recursos? Incluyendo, fíjense, cuando estamos apuntando de recursos que se necesita, tenemos que tener bien claro que también tengo que manejar incluyendo recursos en contingencia. O sea, ¿qué pasa si sucediese el evento? ¿Dónde están esos recursos? Luego estamos apuntando de cuándo voy a finalizar y cuándo lo voy a terminar, porque tengo que tener un indicador. Entonces, fíjense que muchas organizaciones que ya están en esta parte de riesgo, ya están tomando en cuenta unos indicadores de riesgo. Así como nosotros manejamos los indicadores de los procesos, los KPI, que hacemos los Key Performance Indicators de los procesos, también estamos hablando de ciertos indicadores de riesgo para poder medir que lo que estamos indicando se vayan logrando, porque fíjense que estamos chequeando de lo que la norma me está pidiendo de preparar un plan, pero tengo que tenerle seguimiento y medición. Pasamos entonces en la última lámina que tenemos en esta parte y vemos que una vez que yo tengo planificado para el logro de los objetivos, yo tengo entonces que elaborar ese plan de riesgo, ¿ok? Ese plan de riesgo me está diciendo que yo voy a hacer acciones, nos recordamos, reducir impacto, probabilidad de riesgo, que generalmente es lo que vamos a empezar nosotros a ir trabajando. Entonces, ¿qué voy a necesitar yo? Convertirme en este hombre, como ustedes lo están viendo, el hombre pulpo, de estar pendiente en ciertas características, y van a ser habilidades que yo voy a tener cuando yo esté gestionando esta parte de riesgo. O sea que va a ser importante que nosotros identifiquemos qué habilidades voy a tener. Pero en términos generales, fíjense, vamos a ver que yo tengo que definir claramente roles y responsabilidades. Luego, tengo que definir, y escuchen bien, atento, escuchen, medios de comunicación. ¿Por qué? Porque estos van a ser unos procesos interactivos y continuos que se van a realizar para proporcionar, compartir y obtener información y para establecer un diálogo entre las partes interesadas en relación con la gestión de riesgo. O sea que ya estamos viendo que también tenemos que estar bien claro en ese plan de esos medios de comunicación. Entonces tiene que manejarse una información que corresponda a la naturaleza del negocio, ¿ok? Que
constituya también un sentido entre la organización, partes interesadas, y acuérdense que las partes interesadas son internas y externas de la organización que tenemos que manejar. Otro punto que es importante, que sería en el punto 3, que es el plan, es cuánto riesgo está dispuesto a asumir la organización. No solamente yo me voy a quedar con una matriz de probabilidad y decir el riesgo es 9, el riesgo es 12, el riesgo es 15, sino en verdad la alta dirección tiene que saber hasta dónde está dispuesto a asumir, porque allí empezaríamos a tener los principales problemas en cuando yo voy a tratar los riesgos, porque no sé en verdad cuál es el apetito que tiene la organización en cuanto al riesgo. Entonces, fíjense que estamos bien claros en poder manejar estos conceptos de la parte de riesgo. Luego, tenemos que chequear esa asignación de recursos y aquí me está apareciendo esta palabra de que los recursos estamos chequeando que también tenemos que manejar lo que es la parte de contingencia de lo que estamos manejando. Y punto importante que tenemos que manejar es esta parte de seguimiento y de revisión que tenemos que hacer. O sea, fíjense que va a ser algo que yo tengo que manejarlo. Y seguimiento, a diferencia de la revisión, va a ser una verificación, supervisión, observación del estado que identifica de una manera continua los cambios que pueden irse produciendo en base al desempeño del proceso que yo estoy manejando. Y la revisión es la actividad que voy a realizar para determinar la adecuación y la eficacia para conseguir el objetivo. Entonces, yo también tengo que empezar a cuando ustedes estén elaborando ese plan de gestión, recuérdense bien de lo que es ese seguimiento. Y un punto importante al final es hacer esa actualización periódica de los riesgos para ver si en verdad fui eficaz o no fue eficaz. Si lo traté y modifiqué los valores de riesgo. Si antes estaba en 9 y hice varias actividades y después bajan ahora una matriz de 3 por 2 que me darían 6, fue eficaz. Pero si no logré nada, sencillamente es la parte de actualización. Entonces, en este caso, lo que estamos apuntando con este webinar es ese plan de gestión, de manera que tenemos que irlo aprendiendo, tenemos que irlo haciendo, y esto lo vamos a ir, ¿cómo que se llama? Analizando y viendo en las diferentes organizaciones que los están montando. Entonces, en conclusión, vamos a ver entonces cuáles serían esas claves, las 6 claves para nosotros gestionar los riesgos, que era parte del tema de la presentación, pues. Entonces, fíjense, si yo voy a gestionar el riesgo, queremos ser como las personas como el Dr. House. Yo creo que todos ustedes, si yo les preguntaría, levanten la mano los que han visto el Dr. House en la televisión, y la mayoría me lo van a decir que sí. Y algo que es importante es ese poder de análisis que tiene ese doctor, de poder analizar las causas por las cuales se están ocurriendo una enfermedad determinada. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de esas 6 claves, pensamos Carlos y yo, ¿qué más? Vamos a ponerle la foto del Dr. House para que se recuerden, ¿ok? Entonces, fíjense, en conclusión, tenemos que aprender a identificar riesgos y oportunidades, pero del contexto. Por favor, no se me copien de un Google, del otro compañero, del otro proceso, porque en verdad los riesgos van a depender de su propósito de la organización, de su dirección estratégica, de su contexto, de los productos y servicios y los objetivos que quiere la organización. Luego,
tenemos que ir pensando en cómo voy a analizar y priorizar Perdón, pero los el audio está mal, el audio riesgos está y mal, el audio está mal, se está parando. oportunidades. Muy Inicio. bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir en resumen de todo lo que hemos platicado con ustedes y para conocer o que nos fije en nuestra memoria las 6 claves de la gestión de riesgos? Como sabemos, el primer paso importante es identificar claramente todos los riesgos y las oportunidades que tenemos en nuestros procesos, dependiendo del contexto de cada una de nuestras empresas y de los objetivos que estamos buscando. Identificar claramente todos los riesgos y no olvidemos que las oportunidades también, que sería el factor positivo, ¿no? Analizar y priorizar los riesgos. Esto es parte de la evaluación, la probabilidad por la severidad del daño y nuestra capacidad de detectarlo. Priorizar los riesgos y las oportunidades. ¿Cuáles son más significativas para nosotros? Elegir las que tienen más repercusión y a esas atacar primero. Una vez que evaluamos, ¿cómo vamos a hacer frente a los riesgos? Ya vimos las acciones que tenemos que determinar para minimizar el efecto, disminuir la forma en que nos afecta y de esa manera controlarlo. Entonces, seleccionar el tratamiento adecuado y las medidas que vamos a llevar a cabo, elaborando un plan de acción, indicando quién va a hacer las actividades, quién es el responsable, cuáles son los recursos necesarios, en qué tiempo hemos determinado que se van a llevar a cabo, cómo lo vamos a medir. Y ahí entra la parte de darle seguimiento, cómo verificar la eficacia de las acciones. Primeramente, mediante un monitoreo continuo y una verificación de que se están llevando a cabo las actividades. Después, validar si los resultados deseados se están alcanzando, si las acciones fueron efectivas. Finalmente, en caso de que algo haya salido mal o no se esté llevando a cabo de acuerdo a lo planeado, aprender de la experiencia y aplicar un ciclo de mejora continua en donde modifiquemos nuevamente nuestra matriz de riesgos, los riesgos que no habíamos tomado en cuenta, la evaluación y la priorización y seleccionar nuevamente el tratamiento adecuado. De esta manera podemos convertirlo en un ciclo de mejora continua. En resumen, los 6 claves para la gestión del riesgo serían identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos, seleccionar el tratamiento adecuado, verificar su eficacia y aprender de la experiencia mediante una mejora continua. En la siguiente lámina vamos a identificar algunos pasos. Queremos que tomar acción. Hemos aprendido muchas cosas el día de hoy y tenemos esta habilidad de empezar a actuar. En las competencias del personal estamos listos, pero hay que tomar acción. ¿Qué necesitamos para tomar acción con lo aprendido? Aplicar de inmediato lo que hemos escuchado y visto el día de hoy. Para eso nos hace falta alguna herramienta. Vemos la siguiente lámina. ¿Recuerdas que te habíamos prometido un bono? Bueno, pues en agradecimiento de habernos escuchado y acompañarnos esta tarde, el día de hoy. ¿Quieres conocer cuál es tu regalo? ¿Tu bono especial de regalo? Vamos adelante. En este momento te lo revelo.
Vamos a hacer llegar a todos los que se registraron en este webinar y nos acompañaron hasta el final una plantilla descargable en Excel, lista para usarse para el análisis de peligros y vulnerabilidades. Es una plantilla en Excel ya lista, formulada para determinar cuáles son nuestros riesgos, la probabilidad de ocurrencia, el impacto o severidad del daño para las personas, para los equipos y para el negocio. Y después poder determinar nuestra capacidad de detección. Si lo podemos prevenir, si lo podemos mitigar y qué acciones vamos a tomar. Haciéndolo de forma numérica, esta plantilla nos permite automáticamente dar un valor porcentual y priorizarlos. Y nos grafica en qué cuadrante caemos, si estamos en bajo riesgo, medio, alto o crítico. Si estamos dentro de control y no es necesario llevar acciones. Si estamos vulnerables y determinamos que llevamos a cabo algunas acciones, o si el riesgo es significativo o crítico y es importante darle seguimiento para prevenir este riesgo. Espero que esta plantilla les sea de gran utilidad, la empiecen a usar de inmediato y por favor nos compartan en el chat o en el grupo cualquier duda que tengan al respecto y sobre todo los avances, cómo la están implementando en la práctica. Recuerden que vamos a tomar acción. La siguiente lámina, por favor. Les recordamos y los invitamos con todo gusto a que el próximo 19 de agosto vamos a estar en un seminario internacional, un seminario virtual online, los principios del análisis de riesgos en la industria alimentaria. Este es un seminario con certificación internacional, avalado por la firma ISOExpertos, el 19 de agosto, desde las 8 de la mañana. Es un seminario con duración de 4 horas y puedes inscribirte aquí dándole el link o escribiendo a formacion@ready.com, visitando la página de ISOExpertos y vienen ahí todos los datos para registrarse. Los esperamos y los invitamos a que se inscriban al seminario virtual de ISOExpertos, Principios del Análisis de Riesgos en la Industria Alimentaria. Será un honor compartir otra vez con Keila Sotelo y Gabriela Torrico, Carlos Carrillo desde México. Les saludo y les agradezco estar con nosotros y los esperamos en nuestro próximo webinar. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.